Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 15. Discernimiento. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Santidad no es el lujo de unos pocos, es una tarea simple para ti y para mí. Madre Teresa. Los que han alcanzado la madurez son los que son maduros no físicamente, sino espiritualmente. Físicamente nacemos como bebés y crecemos hasta ser adultos. Del mismo modo nacemos espiritualmente como bebés y se espera que crezcamos hasta ser maduros, hasta la medida de Cristo. Hay una diferencia importante entre las dos. La madurez física está atada al tiempo. ¿Has oído de un niño de 2 años que mida 2 metros de altura? Se necesitan entre 15 y 20 años para llegar a esa estatura. Sin embargo, el crecimiento espiritual no está atado al tiempo. ¿Te has encontrado con creyentes que tienen solo 1 año en Cristo, pero son más maduros que los que hace 20 años que son salvos? Según Hebreos 5:14, un indicativo de madurez es cuando nuestros sentidos internos disciernen entre lo que es verdaderamente bueno y malo. Es importante destacar que tu corazón tiene 5 sentidos, así como tu cuerpo. Este hecho es evidente a lo largo de toda la Escritura. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmos 34:8, Nueva Traducción Viviente. 2 sentidos se cubren solo en este versículo. Jesús una vez anunció a las multitudes: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mateo 11:15, Nueva Traducción Viviente. Casi todos los presentes podían oír físicamente. Él estaba hablando de sus oídos interiores. Pablo citó la frase de Dios a Israel: no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Segunda de Corintios 6:17, Nueva Traducción Viviente. El mismo apóstol también escribió que Dios, por medio de nosotros, manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Los 5 sentidos están cubiertos solo en estos 4 versículos. Discernimiento. ¿Cómo podemos impedir mezclar lo bueno con lo malo, especialmente en unos tiempos en que el engaño está aumentando? ¿Cómo podemos no caer en la misma trampa que cayó Eva cuando creyó que lo malo era bueno, agradable y sabio? La respuesta es con discernimiento. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? A través de un auténtico temor santo. El profeta Malaquías presagió que en los postreros tiempos habría 2 grupos de creyentes, los que temen a Dios y los que no. En medio de los tiempos difíciles, los que carecen de temor se quejan, comparan y murmuran. No les gusta tener que servir a Dios y sufrir oposición, aflicción y dificultades, mientras prosperan los malvados que no tienen una relación con Dios. Los que temen a Dios pasan por las mismas dificultades, pero hacen algo distinto. Hablan de la bondad de Dios, luchan contra la adversidad, creyendo lo que Dios dice sobre sus circunstancias difíciles. Están más interesados en los deseos de Dios, sus planes y su reino, que en su malestar temporal. Conocen y están establecidos en su fidelidad. Su actitud es esta: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc 3:17 al 19, Nueva Traducción Viviente.
Dios afirmó a través del profeta Malaquías y hará de ellos su especial tesoro. Recuerda cómo se refirió Pablo a los utensilios especiales en 2 de Timoteo 2:21, Nueva Traducción Viviente. Malaquías profetizó que uno de los agradables beneficios para los que temen a Dios sería: y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Malaquías 3:18, Reina Valera revisada, 1960. En otras palabras, estos creyentes no confundirán lo que no es bueno con lo bueno. En el capítulo anterior identificamos los parámetros de la bondad de Dios. Abundancia más allá de lo que podemos incluso pedir o pensar. Para una persona, la abundancia puede ser su ruina. Sin embargo, para otra es una gran oportunidad. Si tu meta es la abundancia, seguramente caerás en la misma trampa que Eva, Caín, Balaam, Coré, Saúl, Giezi, Judas, Alejandro, la iglesia de Laodicea e innumerables otros. Sin embargo, si agradar a Dios es tu principal objetivo, tendrás la capacidad de discernir lo que es bueno y malo y la capacidad de manejar adecuadamente tu abundancia. La clave se encuentra en el discernimiento, y el grado de nuestra capacidad para discernir es proporcional a nuestro temor de Dios. Permíteme reiterarlo. Cuanto más tememos a Dios, más capaces somos de discernir sabiamente. Al comienzo de su reinado, Salomón clamó: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9. La sabiduría con la que Salomón reinó era asombrosa. En sus años, cuando estaba siguiendo al Señor, escribió: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Proverbios 2, del 3 al 5, Nueva Biblia al día. Sin embargo, cuando Salomón perdió su temor de Dios, quedó confundido y no pudo distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Para él, todo se había vuelto vanidad y atrapar el viento. Todo el libro de Eclesiastés es un cuadro de un hombre desconcertado y perplejo que perdió su temor de Dios y por consiguiente su discernimiento. Estaba en un triste estado mental. Con el paso de los años, mi corazón se ha quebrantado por los muchos líderes y creyentes que he visto de forma similar perder el temor del Señor y sucumbir al engaño debido a una pérdida de discernimiento. Como dije antes, el buen temor nos motiva a cooperar con la gracia de Dios para limpiarnos de la impureza. Es interesante que nuestro discernimiento depende de vivir una vida justa. Así que de nuevo, vemos la santidad como la estructura que sostiene las decisiones de nuestra vida, ya sea que involucren nuestra carrera, relaciones, finanzas, oportunidades sociales o cualquier otro aspecto de la vida. Nuestra pasión primera y más importante debería ser temer a Dios. Si esta es nuestra principal prioridad, entonces la abundancia no nos engañará. Se nos dice: el que confía en sus riquezas fracasa. Proverbios 11:28. Sin embargo, en el mismo libro leemos: en mí se hallan el consejo y el buen juicio, las riquezas y la honra me acompañan. Proverbios 8:14 y 18. Y de nuevo: el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. Proverbios 22:4. Las verdaderas riquezas son los recursos que te permiten cumplir aquello para lo que Dios te ha puesto en la tierra, y esto siempre conlleva impactar a otros, lo cual es edificar el reino. Una pregunta que deberías hacerte honestamente cada mañana es: ¿estoy motivado hoy por el temor del Señor o por obtener abundancia? Si tu meta es el temor santo, eso te protegerá del engaño de participar en lo malo para obtener lo que es bueno. Permíteme clarificar. Los recursos, riquezas, bienestar y abundancia son cosas buenas, pero si son tu meta,
te faltará el discernimiento para reconocer si los medios para conseguirlos son malos. Una historia bíblica ayudará a explicar cómo funciona esto. ¿Es este el tiempo de recibir? En Israel era costumbre llevar una ofrenda o regalo a un profeta. Cuando era un joven, el futuro rey Saúl y su siervo estaban buscando unos burros perdidos de su padre. Tras una búsqueda exasperada, el siervo recomendó viajar a una ciudad cercana para ver si un profeta llamado Samuel, que vivía allí, podía ayudarles a encontrar los burros. La respuesta inmediata de Saúl fue: «Pero no tenemos nada que ofrecerle», respondió Saúl. «Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle». Primera de Samuel 9:7, Nueva Traducción Viviente. Esta era la típica actitud cuando uno se acercaba a un profeta. Vayamos a un tiempo distinto de la historia de Israel. Un oficial del ejército sirio llamado Naamán fue a casa del profeta Eliseo. Recibió las instrucciones de que, cuando las obedeciera del todo, recuperaría completamente la salud, pues tenía lepra. Regresó a Eliseo para darle gracias y un regalo. El profeta respondió: «Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar». Segunda de Reyes 5:16. Naamán le insistió para que aceptara el regalo, pero Eliseo rehusó de nuevo. El asistente personal de Eliseo, Giesi, fue testigo de toda la conversación. Vio impactado cómo Naamán se iba sin darle el regalo acostumbrado. Cuando Eliseo se fue de su presencia, Giesi persiguió al grupo de Naamán. Naamán le vio y detuvo su caravana para preguntarle a Giesi si pasaba algo. Giesi le aseguró que todo estaba bien, pero después mintió a Naamán diciendo que Eliseo ahora tenía una necesidad repentina. Sus palabras fueron: «Acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos». Segunda de Reyes 5:22, Nueva Traducción Viviente. Naamán respondió dándole el doble de lo que era necesario. Se despidieron y Giesi regresó y guardó en secreto los regalos entre sus propias pertenencias. Giesi regresó a Eliseo y se presentó ante él. Eliseo le preguntó dónde había estado. Él mintió insistiendo en que no había ido a ningún sitio. Eliseo entonces pronunció: «¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre». Segunda de Reyes 5, 26 y 27, Nueva Traducción Viviente. La falta de temor santo en Giesi, y por lo tanto de discernimiento, le posicionó para ser engañado. Pensó que era el momento de recibir cuando no lo era. Creía que se merecía el regalo, quizás creyendo que él debía recibirlo, dado que su jefe lo había rechazado. A fin de cuentas, como Eliseo, él también había hecho sacrificios y había dado su vida para la obra de Dios. ¿No era la voluntad de Dios para ellos que prosperaran? Y ahora había llegado este hombre rico que adoraba a otros dioses. ¿Acaso no almacenan los impíos las riquezas para los justos? Llegó a la conclusión de que no recibir el legítimo pago por el ministerio no era sabio por parte de Eliseo. La racionalización de Giesi justificó los medios que usó para obtener lo que pensaba que era justo hacer. Le faltó discernimiento, identificando lo malo como bueno, y pagó un precio terrible por su desobediencia.